Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo programa de noticias en esta era de la pandemia. En este día, miércoles 27 de mayo del 2020, les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo acerca de lo muchísimo que está pasando en Australia, y no solamente Australia, sino en el resto del mundo. Mire, hoy vamos a empezar después de hacer la presentación, con una noticia que generalmente no solemos iniciar, que es con una bancarrota, pero una bancarrota importante que nos puede afectar a todos, y ahora le voy a explicar por qué. Pero antes que eso, le cuento que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la ciudad de Sydney, que también nos puede escuchar descargando, como no lo hice todavía, la aplicación de Radio Austral, que se llama Radio Austral, y que es gratis en cualquier teléfono celular, cualquier marca, diseño o sistema operativo. Lo hace una vez para siempre y tiene Radio Austral en la palma de su mano en sonido estéreo digital. Y por supuesto también puede escuchar este programa de Hora de Noticias el momento del día, la noche o la madrugada que usted más prefiera, entrando a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y al cual puede acceder gratis. Todo es gratis aquí. Puede acceder a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y también mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, o mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Antes de contarles qué fue lo que dijo ayer el primer ministro, realmente nada extraordinario, le voy a ser sincero. Le voy a contar que usted se acuerda que hace unas semanas le dije: no compren pasajes de ninguna aerolínea para viajar a Sudamérica porque no se sabe lo que va a pasar. Lo que LATAM quiere hacer es recibir un préstamo sin intereses para darle un pasaje más adelante, pues ya que están ofreciendo pasajes descontados, no lo compre. Bueno, LATAM acaba de declararse en quiebra. Sí, escucha bien, la aerolínea LATAM, que es LATAM Airlines Group Sociedad Anónima, que es la aerolínea más grande de América Latina, se declaró en bancarrota ante una corte de Nueva York, después de que la pandemia del coronavirus afectara, como ya saben, gravemente a la industria de la aviación. Lo que hizo LATAM es hacer una petición bajo el Chapter 11, o capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Es una maniobra legal que no existe en Australia. Acá no existe el capítulo 11 o el Chapter 11. Acá uno se declara en insolvencia directamente. Chapter 11 le permite a la compañía seguir volando en forma limitada mientras elaboran un plan para pagarle a los acreedores, que puede o no funcionar. LATAM, cuyos accionistas fundamentales incluyen a la familia Cueto de Chile y a la compañía americana Delta Airlines, está operando todavía con un horario reducido y está tratando de acceder a un préstamo de bancarrota de hasta casi $900 millones. El dinero proviene de los accionistas, incluidos los Cuetos, la familia Amaro y Qatar Airways, según un comunicado de la compañía. LATAM tiene alrededor de $1.300 millones disponibles, pero con eso no alcanza porque los costos fijos son enormes y no pueden venderle nada a nadie. Los socios de LATAM en Brasil, Paraguay y Argentina no son parte del caso de bancarrota, es un caso distinto. Aún así, el impacto sobre LATAM se sentirá ampliamente, ya que LATAM, que tiene sede en Santiago de Chile, atiende a más de 70 millones de pasajeros al año, más de 300 aviones. Pero LATAM tenía un problema, tenía $7.000 millones de deuda. Escuchó bien lo que le dije, ¿no? $7.000 millones de deuda, cuyos intereses no podían afrontar porque no tenían ingresos. LATAM ya despidió a más de 1.800 trabajadores en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, después de recortar el 95% de sus operaciones de pasajeros. En algunos casos, cuando se declaran en bancarrota, una compañía puede desistir de la compra de aviones a los cuales se había comprometido anteriormente, y LATAM tenía más de 20 aeronaves que se le había ordenado a Airbus y unos 6 a Boeing. Y en un comunicado oficial, el presidente ejecutivo de LATAM dijo que circunstancias excepcionales han llevado a un colapso en la demanda global y no solo han puesto a la aviación en un punto muerto, sino que también ha cambiado la industria de la aviación en el futuro previsible. Hasta ahora LATAM no ha tenido acceso a los paquetes de rescate del gobierno diseñados para ayudar a compensar los efectos económicos de la pandemia. Se están llevando a cabo conversaciones con los gobiernos de Brasil, Chile, Perú y Colombia a ver qué dinero le pueden brindar. Y como si eso fuera poco, lo que remató todo fue que el presidente de los Estados Unidos, Trump, restringió la entrada al país de los pasajeros que lleguen de Brasil
con el fin de frenar la propagación del coronavirus. Y Brasil representa alrededor de un 30% de los ingresos que recibe LATAM. Recordemos que LATAM tiene sus raíces en LAN Airlines o LAN Chile, que fue fundada en 1929 y privatizada en 1989 durante los últimos años de la dictadura del general Pinochet. No sé por qué es general, debe haber dicho asesino. LATAM nació en el 2012 después de que LAN anunciara planes para fusionarse con TAM por unos $3.000 millones. Más allá de esto, el problema es que LATAM había 3 aerolíneas que volaban entre Sudamérica y Australia. Qantas, que por ahora sigue, pero no está volando por obvias razones. En New Zealand, que ya anunció que no es que no vuela más por el coronavirus a Sudamérica, no vuela más, punto, nunca más, con o sin coronavirus. Y después quedaba LATAM, que obviamente en estas condiciones va a ser muy difícil que pueda continuar volando esta ruta cuando esto se reinicie. Esperemos que sí, no lo sabemos. Pero muchachos, hoy en día estamos prácticamente incomunicados, todos los que tenemos familiares y amigos y demás en Sudamérica, porque no hay manera de llegar. Y la única chance hoy es Qantas. Así que quería iniciar con eso y además recordarles que cuando a veces le damos consejos acá, no es por darnos una palmada en el hombro, pero le dijimos varias veces que no compraran pasajes por ninguna aerolínea y mucho menos, e incluso dijimos que no le den nada a LATAM, porque el que le tiene comprado un pasaje a LATAM hoy se ha convertido en un acreedor común y sin garantías de cobrar por la plata que pagó por un pasaje que a lo mejor ya no vale nada. Más allá de haber tenido razón, nos da no solamente una gran tristeza, sino una profunda preocupación de hacia dónde va el resto de la economía del mundo mientras estamos todavía tratando de emerger de la crisis de la pandemia. Y por cuanto más examinamos los números, más nos parece que la reacción de los diversos gobiernos contra la pandemia ha sido más exagerada de lo que debió haber sido. Pero todavía no vimos el final de la película. Por ahora parece que fuese así. En un ratito le cuento más sobre el tema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ayer a las 12:30 del mediodía, el primer ministro Scott Morrison dio un discurso en la National Press Club en Canberra, donde primero agradeció a todos los australianos por haber hecho el esfuerzo que hemos hecho para poder estar en el momento donde estamos y prácticamente haber batido al coronavirus dentro de Australia. Y que estamos hoy, dice Morrison, uno de los escasísimos países que puede decirle que le dobló el codo una pandemia que hoy prácticamente no existe más en Australia. Los números son bajísimos. Tenemos 7.132 casos, 102 víctimas fatales, y en los últimos días ya prácticamente no hay más casos. Según el profesor Brendan Murphy, digo que los últimos casos de coronavirus que han aparecido, excepto uno, son todos casos de gente que volvió desde el extranjero a Australia. Y que solamente hubo un solo caso en todo el país en las últimas semanas de transmisión local. Y de los 8 casos que se confirmaron ayer, todos venían del extranjero, excepto uno. Y lo que dice Brendan Murphy, que el país hoy ya, en su gran mayoría, en grandes secciones del país, no ha tenido casos de coronavirus por periodos muy prolongados, y tenemos muy poca gente ya que está en cuidados intensivos. Hemos tenido 102 víctimas fatales, dice él, pero comparó la situación con la del Reino Unido, que tiene un sistema de salud comparable con el nuestro, y que ha tenido más de 260.000 casos de coronavirus y más de 37.000 muertes. Digo que si hubiéramos tenido la misma tasa que tuvieron en Gran Bretaña a nivel per cápita de población, hubiéramos tenido 14.000 muertos en Australia y no 100. Bueno, ahí me parece que derrapa, exagera groseramente, pero bueno, no importa, tuvimos 100. Mientras el primer ministro dice que el gobierno quiere y va a dejar de lado cierta legislación que había puesto en el Parlamento, que iba contra los poderes de los sindicatos como un acto de buena fe
porque quiere formar un grupo de trabajo para reformar drásticamente el sistema de relaciones industriales de Australia. Y utilizó el discurso que dio en el National Press Club para anunciar que el ministro de Relaciones Industriales Christian Porter de Western Australia lideraría un proceso junto con los sindicatos, grupos de empleadores y cámaras de comercio para tratar de cambiar el sistema actual de relaciones de trabajo que él dice que no está hecho para las condiciones que hoy tenemos. Es un sistema que nos ha llevado al tribalismo, al conflicto y a tomar posiciones ideológicas, y que ninguna posición de todas las que se han tomado en el debate ha escapado de esta descripción. Morrison también confirmó que el gobierno no buscaría seguir con la legislación que le contara hace un minuto, que se llama Ensuring Integrity Bill, que había sido opuesta en forma muy vehemente por todos los sindicatos. Y dice que la aparición del coronavirus ha cambiado las prioridades en materia política y que el primer ministro está complacido con el apoyo constructivo que los sindicatos y los empleadores han adoptado durante el pico de la pandemia, y que la recuperación económica presentaba una oportunidad para cambios fundamentales. El grado de daño que nos ha causado el coronavirus a la economía australiana y la profundidad del desafío que hoy enfrentamos, dice el primer ministro, significa que tenemos que cambiar las prioridades políticas para recuperarnos y que tienen que ser diferentes de las que existían antes de la crisis. Todo muy lindo, pero vamos a ver qué es lo que proponen, porque fue un discurso de grandes palabras, pero de muy pocos hechos concretos. Y no se refirió en ningún momento el primer ministro a dos cosas: a ningún tipo de reforma impositiva. No digo que no la habrá, pero no dijo nada durante el discurso. Y no se refirió al elefante en el bazar, que es qué es lo que está pasando con las fronteras entre los estados que continúan cerradas, a punto tal que Queensland, su Premier y Western Australia dijeron que no van a abrir las fronteras hasta que New South Wales y Victoria no eliminen completamente el coronavirus. Por 4 semanas no tengan ni un caso. Eso es absolutamente imposible. Y el que lo dice realmente no puede estar actuando de buena fe, en mi opinión, porque la Premier de New South Wales, Gary Berkeley, dijo en forma explícita que no tiene ninguna posibilidad, ni es el objetivo, que los casos de coronavirus se eliminen. Es como decir, hasta que no se resfríe nadie, no podemos salir a la calle. Bueno, tiene tanto sentido como eso. Si usted estornuda, no puede salir a la casa. Tiene tanto sentido como eso. Así que realmente es decepcionante que los estados sigan tomando esa posición. Mientras tanto, le cuento que mañana se va a presentar un grupo de abogados en nombre de un montón de grupos de negocios de Queensland que van a desafiar constitucionalmente la decisión de cerrar las fronteras de ese estado. Y la oficina de Pauline Hanson, que está detrás de todo esto, la senadora Pauline Hanson, dice que la gobernadora o Premier Anastasia Palaszczuk va a ser formalmente informada, o fue en realidad, ya lo fue, formalmente informada la noche de ayer. Y es allí donde me pregunté durante todo el tiempo que pasé escuchando el discurso del primer ministro, primer ministro, díganos algo de ese tema, pero no dijo nada. No dijo nada. Y ese es el tema fundamental que tenemos hoy por hoy. Tenemos el país absolutamente fracturado. Mientras tanto, la realidad del coronavirus es que si uno tiene menos de 60 años es igual que una gripe prácticamente. Si tiene menos de 20 es menos que una gripe. Nos habían dicho que la tasa de mortalidad del coronavirus iba a ser el 4%, en realidad es el 0.4%. La gripe es del 0.1%. Así que esa es la realidad. Tenemos en el mundo 5.600.000 casos de coronavirus con 348.000 muertos. Pero reitero, tenemos que poner el número de muertos comparado con otro tipo de muertos
otro tipo de muertes que se han producido. Mientras tanto, un prestigioso médico israelí ha dicho que las redes sociales han generado, palabras de él no mías, una reacción histérica contra el coronavirus al que describió como sola otra epidemia de gripe, dice él, no yo, aclaro. Se trata de Yoram Lass, que es el exdirector general del Ministerio de Salud de Israel y también es un parlamentario de ese país, y dijo que la cifra de muertes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la pandemia no es solamente la del coronavirus, sino la de todas las muertes que se produzcan en el periodo que duren las medidas de confinamiento. Y dijo que considerando el exceso de mortalidad, estas son de proporciones bíblicas. Y dice que en la mayor parte del mundo se han impuesto las voces que pidieron por un confinamiento estricto. Yoram Lass, que fue ex director general del Ministerio de Salud de Israel y miembro del Parlamento hasta 1996, aseguró que el enfoque es equivocado y solo fue causado por la manera en que las redes sociales amplificaron el temor de la sociedad hacia la pandemia. Y calificó el nuevo coronavirus COVID-19 como nada más que otra epidemia de gripe y dijo que la tasa de mortalidad a la que debe prestarse la atención no es la del COVID-19, sino todas aquellas muertes que se produzcan en el periodo que duran las medidas de confinamiento. Además dijo que el confinamiento no cambiará la cantidad final de muertes que tendrán lugar, sino la tasa, y citó a Suecia como un ejemplo que refuta la tesis de la necesidad de aplanar la curva. Este científico también calificó a las redes sociales como otra pandemia que acompaña a la del nuevo coronavirus. Y dice, las redes sociales, Facebook, Twitter y demás han lavado el cerebro de poblaciones enteras. Lo que resulta de ellas es ansiedad, miedo e imposibilidad de analizar estadísticas reales. Ello ha llevado a la histeria y ha generado todos los ingredientes para una histeria monstruosa mundial. Dijo que la combinación de estos factores crea lo que el campo científico conocemos como efecto de bola de nieve. Los gobiernos tienen miedo de sus ciudadanos y por lo tanto implementan medidas draconianas, las cuales hacen que la gente esté todavía más histérica. Y siguió diciendo que el resultado es una bola de nieve que crece hasta llegar al territorio de la irracionalidad, en la cual también incluyó a los gobiernos. Si la población no estuviera en este estado emocional, podría ver que esto no es más que otra epidemia de gripe, pero la gente que está tan ansiosa está ciega. Si yo estuviera tomando las decisiones, trataría de dar a la gente los números de verdad y nunca destruiría la economía de mi país. En esta línea también dijo que aseguró que la mortalidad como consecuencia del coronavirus es un número falso, dado que simplemente se cambia la etiqueta de causa de muerte. Si los pacientes murieran de leucemia, de un cáncer que haya hecho metástasis, enfermedades cardiovasculares o demencia, también lo atribuiría al coronavirus e indicó que la cantidad de casos registrados también es falso porque la cifra depende de la cantidad de testeos. Cuanto más gente se testee, más infecciones se obtienen. Por esa razón indicó que la única cifra que importa no es la cantidad de infectados, sino la cantidad de muertes. Y explicó que en general durante el invierno mueren más personas que lo normal debido a la gripe estacional y eso no le importa nada a nadie. Al comparar las estadísticas con la de este año, incluyendo el nuevo coronavirus, dijo que puede apreciarse como esta última enfermedad del coronavirus viene muy rápido, pero se va muy rápido también. Y que en definitiva, si se contabiliza el exceso de mortalidad, puede apreciarse que es un 15% mayor a la epidemia de fiebre común desde el año 2017. Este señor, que se llama Lass, que ya presentó en su momento, aseguró que al considerar la magnitud de esta diferencia, las medidas de confinamiento son de proporciones bíblicas y serán detrimentales a la población en niveles muy significativos. Dijo que cientos de millones de personas están sufriendo. En países de desarrollo, muchos morirán de inanición. En los países desarrollados, muchos serán afectados por el desempleo masivo. Y el desempleo significa mortalidad. Y que más personas morirán como consecuencia de estas medidas que por el virus en sí mismo. También cuando le consultaron acerca de potenciales efectos positivos del confinamiento, sobre ello dijo, no puede cambiar el confinamiento el número final de infectados, solo puede cambiar la tasa de infección. Y ante el argumento de que asegura que la estrategia proviene de un colapso del sistema sanitario, dijo el caso de Suecia lo refuta, no tuvieron ni confinamiento ni colapso. Sobre la razón por la cual ciertos países tienen tasas de mortalidad más altas que otros, dio un ejemplo en que hizo referencia a los dos factores, la edad poblacional y el clima. Para ilustrarlo, comparó Italia e Israel. A los 40 y 50 grados de latitud, donde está Europa y el noroeste de Estados Unidos, el virus es mucho más viable.
Italia tiene la población más anciana del mundo sin contar Japón. Los italianos también fuman mucho y son muy sociales. Si uno mira las estadísticas, 25.000 italianos murieron de complicaciones de la gripe común en el 2017 y 30.000 de coronavirus. Es un número comparable. No se debería arruinar un país por este tipo de cifras comparables. Para finalizar, les cuento que estas declaraciones, que me parecen interesantes, por eso las comparto con ustedes, ¿no? El científico comparó al coronavirus actual con otros virus que se presentaron en el pasado, tales como la llamada gripe asiática de la década de 1950, la de Hong Kong en 1960 y la gripe porcina del 2009, e indicó que si bien las circunstancias de esta última fueron similares a la pandemia actual, el abordaje fue drásticamente distinto. No había vacuna, por lo que era aterrador. Se esparció por todo el mundo. Infectó a 1.000 millones de personas y 250.000 murieron. Estamos hablando de la gripe porcina del 2009, pero no hubo cuarentena y las personas estaban mucho más interesadas en la crisis económica del 2008 que en lo que estaba pasando en el 2009. Y concluyó asegurando que el virus ya se está despidiendo de Europa Occidental y Medio Oriente y que si bien no puede asegurarse lo mismo sobre Estados Unidos, enfatizó nuevamente que nada de lo que ocurrido puede justificar la destrucción de la vida normal de la gente, y lo que ha pasado él lo ha calificado como increíble. Y usted fíjese, ahí termino lo que dice este científico. Le acabo de contar lo que acaba de decir el profesor Brendan Murphy, que dijo exactamente lo contrario, y que dijo que sin confinamiento social hubiéramos tenido 14.000 muertes. Yo simplemente le doy la información, no puedo hacer ningún comentario porque no soy científico. Usted saca las conclusiones que mejor le parezcan. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Como ustedes saben, porque se lo contamos aquí en los últimos días, se han reiniciado las clases de los colegios. Uno tiene la obligación de mandar a los chicos al colegio y si no lo hace, los chicos serán marcados como con falta, o sea, con ausencia, ¿verdad? Sin embargo, 2 colegios de Sydney, en el este de la ciudad de Sydney, tuvieron que ser evacuados ayer porque registraron cada uno un caso de coronavirus. Se trata de un colegio católico, como es el Waverley College, y un colegio judío, como es el Moriah College. Ambos fueron confirmados que tuvieron el día de ayer estudiantes que testearon positivos por el COVID-19. Y un vocero por la Organización de Escuelas Privadas dijo que el chico que testeó positivo era un chico que del año 7 y que se implementó un plan de evacuación durante menos de 1 hora y media, una vez que se supo de lo que había ocurrido. A los padres los llamaron, les informaron que vayan a buscar a los chicos al colegio y algunos los pusieron en un ómnibus y los llevaron allí. Eso ocurrió en el Waverley College, donde dice que el procedimiento fue llevado con absoluta normalidad. El vocero también dijo que están haciendo una limpieza profunda y total de la escuela, etcétera, etcétera. El Moriah College, por otro lado, cerró ayer al mediodía después que recibió confirmación de que un estudiante que había estado en el colegio el 21 de mayo había testeado positivo por el COVID-19. Entonces, fíjense la histeria, ¿no? Como decía, un caso positivo, y sí, siempre va a haber casos positivos. Hay que tratar de que si uno no se contagia mejor, pero ¿qué vamos a hacer? Después algunos pavotes por Twitter, pavotes en el sentido de periodistas ya irresponsables, como Peter Van Onselen dijo, no era que era seguro ir al colegio. ¿Y qué pretendía? Que nadie, nunca iba a haber un caso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cerrar todos los colegios, todos los casos. Vamos a dejar a los chicos sin educación porque sí, porque puede haber un caso de coronavirus. A mí me parece que eso no, con todo respeto, ¿no? Me parece que no tiene sentido. Cambiando de tema, el gobierno federal, a través de su ministro de Turismo, que se llama, también es el ministro de Comercio, Simon Birmingham, dice que él comprende que las fronteras dentro de Australia no van a quedar en forma inmediata, pero quiere que pase mucho antes del mes de septiembre. Hizo que los estados y territorios están haciendo un gran trabajo mandando a los chicos al colegio,
reabriendo los pubs y demás, pero esperemos que esto continúe. Pero 1 de cada 13 trabajos en Australia depende de la industria del turismo, y ya que no vamos a tener turistas extranjeros por un tiempo considerable, fomentar el turismo interno es muy, pero muy importante. Queensland es el estado de Australia que más depende de los ingresos del turismo y que tiene mucho más pequeños negocios y trabajos que dependen derivados del turismo. Por lo tanto, es fundamental que abran las fronteras. Pero la realidad es que el territorio del norte, Western Australia, South Australia, Queensland y Tasmania, todos han erigido, entre comillas, fronteras con el resto del país y han indicado que va a ser lo último que van a levantar. Y realmente esto me hace acordar lo que decía el científico, un médico, el señor Lass, que dice, esto es histeria. Yoram Lass tiene razón en este sentido. Yo no puedo decir que tenga razón en todo lo demás, pero en que las redes sociales han amplificado la histeria y han afectado muchas medidas que han tomado los gobiernos, es indudable. Desde el punto de vista estrictamente político, uno puede decir, pero yo creo que no, y nadie lo puede discutir, es que muchos gobiernos demagogos y populistas miran lo que dicen las encuestas y las redes sociales y dicen, esto me hace más popular, por lo tanto voy a cerrar más el grifo, porque cuanto más duro soy, la gente se siente más protegida y mi popularidad aumenta. Y la economía, que se vaya al diablo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y cuando le digo, o le dije en su momento, que la economía, para ellos, según las decisiones que toman, metafóricamente se vaya al diablo, no estamos hablando de la economía etérea, estamos hablando de los trabajos de la gente. Y estamos en una situación donde tenemos a millones de australianos recibiendo el JobKeeper. No eran 6 millones, eran 3,5 millones. El gobierno se equivocó cuando dio las cifras y que nosotros se las repetimos a ustedes, porque obviamente confiamos en la información equivocada que nos dio en este caso el gobierno. Pero hay que poner en perspectiva que igual es un número muy, pero muy considerable. Muy considerable. Según algunas estadísticas, se ha exagerado la crisis económica. Y ¿sabe qué? Yo creo que en Australia vamos a salir mucho antes de lo que pensamos y con mucho menos daño de lo que se había pronosticado. Acá en Australia, no le puedo decir lo mismo en otros lugares, pero acá en Australia me parece que la gente se está dando cuenta de que, bueno, hace falta solamente darse cuenta, con mirar 7 cifras alcanza para darse cuenta que estamos en una situación extraordinariamente buena para nosotros. Y creo que el daño económico para Australia va a ser limitado y que no va a ser tan tremendo como pensábamos que iba a ser y le contamos hace apenas semanas atrás. Y la cosa está mejorando, hay mucho más movimiento. El problema, claro, que tenemos mucha gente en JobKeeper, 3 millones y pico de personas, y que qué va a pasar cuando el JobKeeper deje de ser JobKeeper y vuelva a ser lo que era antes, o era nada. Ese va a ser el desafío. Creo igual que la bolsa de comercio, que por ejemplo que en Australia ha subido muchísimo en las últimas semanas, el último mes y pico. Creo que allí va a haber un problema grave, que en el mes de junio y julio vamos a tener bajas importantes en las bolsas de todo el mundo, porque las bolsas han subido porque se pensaba que se salía de la pandemia, pero lo que no se consideró es cómo va a estar la cosa después de que se salió de la pandemia, si es que no hay una segunda ola, que no se sabe si va a haber o no. No lo podemos saber. Históricamente siempre hubo. Si esta vez va a haber o no va a haber, no lo sabemos, porque el COVID-19 no es la gripe española. No lo sabemos. Pero lo que sí quiero decirles es que todavía no es tiempo para tirar manteca al techo y que tenemos que estar manejando nuestras cosas personales con un sentido conservador y mucho cuidado. Yo hoy, por ejemplo, no compraría acciones. Están demasiado altas para lo que es el nivel real de la economía, porque no sabemos. Cuando uno tira los dados, uno está jugando a la generala, ¿se acuerda de ese juego? Uno tira los dados pero no sabe qué cifra, los números que van a caer. Y hasta que no sepamos eso, que nunca lo vamos a ver con certeza, pero en este momento tenemos una incertidumbre excepcional,
me parece que es momento para acampar hasta que aclare. Y los que han comprado las últimas semanas bolsas, acciones, y eso me refiero a su cuenta de Superannuation, que le voy a contar en un momento, los que han hecho compras de acciones directamente a cuentas de Superannuation, lo que se van a encontrar es que puede llegar a haber una baja importante en los próximos días. ¿Por qué? Porque subió demasiado por lo que es el nivel real de la economía. En materia de Superannuation, le contaba ayer que muchísima gente, y lo vuelvo a reiterar, está sacando plata de su cuenta de Superannuation, pero está sacando mucho dinero. Están sacando varios miles de millones de dólares, y le digo cómo es la cosa. Usted puede sacar de su cuenta de Superannuation $10,000 hasta el 30 de junio y $10,000 después del 1 de julio. Solamente demostrando que ha tenido una baja en sus ingresos del alrededor del 30%. De manera tal que es algo que usted puede hacer y que hasta hace muy poquito no podía hacer. Así que ya lo sabe, si puede y si le parece que es correcto para su situación, me parece que es el momento para sacar dinero de su cuenta de Superannuation. Y al mismo tiempo que le cuento esto, le tengo que decir, realmente no es el momento de ponerse a pensar si los científicos nos tienen que dar algún tipo de explicación de cómo se equivocaron tanto. Porque por un lado nos dice que tenemos que seguir lo que dicen los científicos en materia de cambio climático, y aquí hemos dicho muchas veces que se han equivocado tanto que prácticamente da vergüenza ajena. Pero esto con el coronavirus es prácticamente algo muy, pero muy parecido lo que acaba de ocurrir. Muy parecido. Porque todas las proyecciones que han hecho, pero muchachos, le han errado, no sé, ¿acertaron alguna? Porque le han errado prácticamente a todas. Y eso pone en duda realmente si los modelos que usaron son efectivos y pueden ser confiables en el futuro, porque otro día va a haber alguna otra pandemia o algo parecido. Mientras tanto, mientras la gente saca plata de las cuentas de Superannuation, le cuento que quienes están diciéndoles que no la saquen son aquellos que pierden plata si usted la saca. Porque para mí el sistema de Superannuation que tiene Australia ha fracasado. El sistema de Superannuation implica que usted tiene que sacarle plata de su propio bolsillo para usarla en algún momento en el futuro. Pero igualmente usted, fíjese que el 90% de la gente que vive hoy en Australia recibe la pensión completa o parcial, o sea que lo que tiene Superannuation no le alcanza. Y la gente que está retirando plata de su cuenta de Superannuation no está retirando plata que es de otro, está retirando su propia plata. Pero claro, la industria de Superannuation es una cosa increíble. Usted fíjese, póngale que usted sea manager de un fondo público de Superannuation o privado. Usted tiene asegurado por ley que la gente le siga poniendo plata en su fondo de Superannuation que usted maneja. ¿Y cómo cobra usted sus honorarios? Por la cantidad de plata que usted tiene bajo administración. Y usted tiene asegurado por ley que le depositen plata en el fondo de Superannuation y usted cobra un porcentaje de la misma. Debe ser el trabajo más fácil del planeta. Y realmente que no lo hacen muy bien, porque una cuenta de Superannuation tiene por lo general un índice de retorno de alrededor del 6% en dólares australianos. Yo tengo un amigo que tenía su propio fondo de inversión y en dólares australianos el año pasado ganó el 20 y pico %. Y lo hizo él solo. O sea que, desde el punto de vista de performance, la industria de Superannuation es una vaca lechera por la cual se alimenta gente trabajando muy poco y sin tener que hacer demasiado para conseguir los clientes porque le vienen todos por ley. Y algunos que manejan cuentas de Superannuation que ganan millones de dólares por año. Y sacan la plata de la gente como usted o como yo, de la girada que somos nosotros, que no tenemos más opción que darle la plata porque el gobierno nos obliga. Y en retorno, los fondos de Superannuation nos dan una miseria con un retorno anualizado que generalmente, reitero, pero de promedio no es más del 6% en dólares australianos, que es muy bajo. Y yo me pregunto una cosa, ya que queremos resurgir
de las cenizas de lo que fue el cierre de la economía. No es el momento para, por 6 meses por lo menos, dejar que la gente no aporte más a superannuation, porque si usted es empleado y deja de aportar al superannuation, esa plata se la pone en el bolsillo directamente. Usted no se da cuenta, pero cuando usted cobra su salario, el 9.5% va para otro lado, no va a su bolsillo. Así que a lo mejor para resurgir la economía, no lo van a hacer, claro, el lobby de las cuentas de superannuation es poderosísimo, pero es lo que el gobierno, en mi opinión, debería hacer y dejar de lado esto. Y le cuento algo más. En un país muy cercano al nuestro, que es Nueva Zelanda, no hay superannuation obligatoria. No hay. Yo cuando vivía en Nueva Zelanda no tenía que poner plata en un fondo de superannuation. Todo lo que me pagaban me iba al bolsillo. Cuando empecé en Australia, parte de lo que yo pagaba era el fondo de superannuation. Todo fenómeno. Usted mira, bueno, entonces los neozelandeses tienen una tasa de ahorro inferior a los australianos. No. Es igual o mejor. ¿Por qué? Porque la gente ahorra por sí sola. No hace falta que el gobierno le ponga literalmente o figurativamente una pistola en la cabeza para que le deposite el 10% casi del sueldo en un fondo de superannuation que después no puede controlar y al cual no puede acceder. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe cuál fue una de las industrias que mejor anduvo durante la crisis de la pandemia? La industria de renovación de baños y casas, de baños y cocinas. ¿Y adivine dónde salió la plata para eso? La gente sacó la plata de su cuenta de superannuation y la utilizó para eso. Plata propia, ¿eh? Eso no fue un préstamo. Era la plata de ellos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Obviamente no es de extrañar que la pandemia en América Latina está provocando problemas mucho más serios que en otros países como el nuestro, aquí en Australia, ¿verdad? Eso se debe a problemas en cuanto a la calidad de vida y calidad sanitaria de la vida de las personas que viven allí, que usted, si viene de esa región, no hace falta que le explique. Y el número de muertos en Latinoamérica está aumentando en forma considerable. Como ya saben, Brasil ya ha pasado las 23.500 víctimas. En Chile, un país con una cantidad de habitantes muy inferior a Brasil. Brasil tiene 213 millones de habitantes y Chile no llega a los 19 millones. Apenas en Chile hay 761 muertos. Perú tiene 3.629 muertos a la medianoche de ayer. Ecuador tiene 3.200 muertos a la medianoche de ayer. Argentina sigue aumentando su número de muertos, tiene 467, con solamente 12.628 casos, pero siguen sin testear a nadie. Tiene una de las tasas de testeo más bajas del planeta realmente. Y Uruguay, por otro lado, ha controlado muy bien la pandemia. En Uruguay nunca hubo una cuarentena obligatoria a la Argentina, donde es tan draconiana que ya hay protestas sociales porque la gente no da más de estar encerrada en la casa. Prácticamente no dejan salir y la restricción es imposible hasta vehicular. No se puede ir a ningún lado. Y esto ha llamado la atención, obviamente, en otras partes del mundo. Por ejemplo, Japón ya no permite el ingreso de viajeros que lleguen desde Argentina. Y para decirlo formalmente, Japón elevó su alerta de viaje a Argentina y a otros 10 países y adelantó que prohibirá la entrada en el archipiélago de no japoneses procedentes de esos territorios. El Ministerio de Japón de Asuntos Exteriores ha elevado el nivel de alerta de viaje para países como Sudáfrica, El Salvador, Guinea, Ghana, India, Pakistán, Afganistán y la Argentina. La fecha de la aplicación de la prohibición es a partir del día de hoy. Mientras tanto, en Uruguay, que ha manejado la pandemia muy bien, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que habló con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro para aplicar un tratado ya existente de acción binacional sanitaria en la ciudad fronteriza de Rivera. Durante el fin de semana pasado murieron 2 personas por el COVID-19. Y Lacalle Pou anunció que estas medidas se deben al brote que produjo 2 muertes justamente en ese lugar. En conferencia de prensa, Luis Lacalle Pou dijo que habló en la mañana con su par brasilero Bolsonaro y puso en práctica un tratado ya existente de acción binacional sanitaria. Y dijo, hemos recogido el visto bueno del presidente brasilero para aplicar este tratado y en las próximas horas vamos a llevarlo a la práctica.
y acotó que hay preocupación recíproca sobre lo que está pasando en la frontera. Obviamente Uruguay quiere resguardecerse del desastre que está viviendo Brasil, ¿verdad? También la calle Pou informó que los ministerios de Interior y Defensa agregarán 2 piquetes migratorios sanitarios a los 2 ya existentes en puntos limítrofes para minimizar el tránsito desde y hacia la capital del departamento de Rivera, con que tiene una población de más de 100.000 habitantes. También se suspendió el inicio de clases en esa ciudad, que estaba previsto para el 1 o el 15 de junio, a diferencia del resto del país, donde ya funcionan, y ordenó un aumento de los recursos sanitarios como ambulancias y camas de cuidado intensivo. Así son las cosas, mis estimados oyentes de Radio Austral. Espero que estén bien en el medio de todo esto. Lo que sí, más allá de toda la información, no sé si le pasa a usted, pero sí me pasa a mí. Me imagino que usted estará ya bastante aburrido de todo esto. Yo lo estoy, yo soy igual que usted, le aclaro, aunque usted me escuche por radio, cuando se apaga el micrófono estamos en el mismo nivel. Y yo estoy ya muy aburrido, no hay demasiadas cosas para hacer, es una vida seca y chata. Si veo otra serie de Netflix, agarro un Axel y parto el televisor. Fútbol no hay para ver, tampoco me interesa ver partidos con estadios vacíos de la Bundesliga, que nunca me interesó. Me he dedicado a ver de repente momentos de aburrimiento, partidos por YouTube. Mire, he visto por primera vez, que yo soy hincha de River, vi por primera vez el partido que River perdió con Peñarol en el Estadio Santiago, el Estadio Nacional de Santiago de Chile en 1966. Yo sabía que ese partido se había jugado. Es más, me acuerdo que estaba en el colegio cuando se jugó, en el colegio primario, estaba en primero o segundo grado, y recuerdo que el partido estaba jugando y que la gente lo escuchaba por radio y me decía que River ganaba y después perdió. Pues nunca lo había visto. Así que esta vez, en un acto de puro masoquismo, pude ver el partido con relato de la televisión uruguaya y comprobé el golazo que hizo el Indio Solari en el segundo de River, y realmente las joyas que eran Joya y Spencer jugando para Peñarol, Cubillas, qué jugadores realmente que había en esa época y ya no hay más. Mire, fueron las pocas cosas que puedo hacer para aliviar un poco de la cuarentena. Libros ya he leído, series ya he mirado. La vida es muy chata y todo lo que esperamos en este momento es que se levante las restricciones lo antes posible en Australia, porque ya no tiene el más mínimo sentido de que las fronteras entre los países se levanten, de que los premios dejen de mirarse al espejo y se preocupen no por la popularidad personal, sino por la vida de sus semejantes, y volvamos a una vida más o menos normal. A partir del lunes próximo se levantan un montón de restricciones. Los restaurantes y bares y cafés van a poder admitir hasta 50 personas a la vez, que algunos los lleva a un nivel de actividad más o menos normal. Vamos a poder salir por la calle por sentarnos en algún lado. Aparentemente a fines del mes próximo vamos a poder ir al cine alguna que otra vez. Obviamente no va a ser la misma experiencia, no vamos a estar todos sentados uno al lado del otro, pero por lo menos va a haber cine, y dentro de poco vamos a volver a la normalidad. La propuesta que tenía el National Rugby League de tener gente en los estadios a partir de julio ha sido dejada de lado porque el presidente de la Asociación Médica de Australia dijo que es una propuesta que debe ser consignada al basurero, y la Premier de New South Wales, Gary Bereklian, porque los partidos se van a jugar acá, así que por ahora no está en consideración. Pero de a poco quizás vayamos volviendo a tener una vida, no haría normal, pero semi-normal. Y me quedo con las palabras del médico israelí: ¿no será que las redes sociales nos han vuelto realmente locos? ¿Y no será que hemos perdido la perspectiva de donde estamos parados? ¿Y no será que los historiadores van a mirar estos meses del 2020 no como la era de la pandemia, sino como la era de la locura? No lo sé, no le digo que sea así. Simplemente le tiro la pelota para que usted lo piense y saque sus propias conclusiones para un lado o para otro. Aquí nadie tiene la verdad. Les habló Ezequiel Trump y será hasta mañana.